Estamos en la casa de don Gabriel Bermúdez Castillo, que ha tenido la amabilidad de recibirnos esta mañana de domingo en Elche, y ha tenido a bien recibirnos para que nosotros podamos preguntarle, porque nos interesa mucho conocer de primera mano las impresiones de toda una leyenda de la ciencia ficción nacional. Una persona cuyas obras han recibido por igual el aclamo de críticos y de aficionados, cosa que en este país es tremendamente difícil, porque siempre tendemos a tirar tomates a lo nuestro y a abrazar lo que siempre viene de fuera. Entonces, mi primera pregunta que yo tengo para don Gabriel es, siendo España un país como es el nuestro, en el que siempre nos gusta más lo de fuera que lo de dentro, ¿por qué empezar a escribir ciencia ficción? ¿Por qué en aquel año 1970 aparece su primera novela? Yo no conocía la ciencia ficción, empecemos por ahí. Lo que había leído más aproximado a la ciencia ficción era Julio Verne y alguna obra del capitán Luigi Motta también, que también las hay de ciencia ficción, pero generalmente lo que había leído era literatura de la otra. Un día, un librero amigo mío, José Alcrudo, que tenía la tienda en Zaragoza, en la calle Zurita, si no me acuerdo mal, pues nos pusimos a hablar. El hombre me había concedido muchas de las obras que entonces estaban prohibidas por la censura, y me enseñó una obra y me dijo, mira, ¿esto has leído algo de esto? Es ciencia ficción. La obra era Los monstruos del espacio, publicada en la colección Nebula, y ahora no me acuerdo del autor. El título original de la obra era Los viajes de Space Beagle, recordando el nombre del buque que trasladó a Darwin en su periplo por la Tierra. Bueno, lo leí, aquello me gustó mucho y dije, bueno, algún día podré yo quisiera escribir una cosa de estas. En Godís preparé yo las oposiciones a plazas de primera categoría. La saqué, elegí Zaragoza, que era el lugar desde donde venía yo por mis estudios y todo, no por nacimiento, y entonces allí recuperé las amistades, entre otros con mi amigo Eduardo Valdivia, que también era aficionado a escribir, y con Julio Antonio Gómez, que tenía una editorial, y también con los célebres hermanos Labordetto. Julio Antonio Gómez leyó mis relatos y dijo, hombre, esto es bastante bueno, esto hay que publicarlo. Y así sucedió que el Mundo Ocu, los relatos del Mundo Ocu, se publicaron. Algunos autores de esa época, la mayoría no está en activo, pero sí a través de revistas de la época como Nueva Dimensión, nos llegan artículos, entrevistas. Muchos coincidían en que la ciencia ficción era el medio que les permitía a ellos contar cosas políticas, sacándolas de la realidad y entonces poder decir lo que les diera la gana. Hombre, pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo no busqué nunca ese objetivo. Si lo miramos así, hay una obra mía que sí podría achacársele esa conjunción de lo político anterior con la fantasía, que es Salud Mortal. Salud Mortal es una obra en la cual ha habido una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial ha sido casi a base exclusivamente de destrucción de tierras y de seres de todas clases, y entonces cuando acaba la guerra por fin resulta que no hay una tierra cultivable, casi no quedan animales consumibles. Y entonces, ¿qué sucede? Que la clase médica es la que tiene que hacerse cargo del gobierno de la tierra y de las diversas naciones para poder poner esas tierras en cultivo, curar las espantosas enfermedades que han quedado como consecuencia de esa guerra y tratar de revivir incluso genéticamente los animales desaparecidos. Bueno, cuando acaba eso, ya la cosa va bien, resulta que entonces en todos los países los médicos abandonan el poder en manos de los políticos, menos en España, donde dicen los médicos que no se van ni con agua caliente. Y entonces en España queda una dictadura médica. Claro, se le ha dicho que el que la lea encuentra un reflejo en ella de la guerra civil española y de la dictadura que vino a continuación, pero como eso se ha escrito incluso después de la muerte de Franco y no está ya ni sometido a la censura, ya no se puede achacar a que yo quisiera escribir lo que me diera la gana. ¿Alguna influencia tiene que haber tenido a la hora de escribir? ¿Cuáles son los autores que considera y las obras que más le han marcado y le han influido a la hora de escribir? Bueno, a la hora de escribir
solo me influyó una obra que lo he dicho muchas veces, y esa obra fue la obra de Jacob Wasserman, El hombrecillo de los gansos. Pero no por la ideología de Wasserman, sino porque esa obra, cuando la leí, fue cuando comprendí el mecanismo de escribir una novela. Yo hasta entonces no lo había escrito dos o tres cosas, pero escribí en lo que llamaban novela río. Es decir, que pasaban las cosas una detrás de otra como una corriente que fluye. Y entonces esa novela me enseñó el mecanismo interno de una novela, las marchas atrás, la alternativa a los capítulos, la sucesión de los hechos, cuando se debe explicar una cosa, cuando se debe explicar otra. Autores, pues sí que es posible que me haya influido alguno, pero yo no recuerdo que literariamente me haya influido por las modas de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que he escrito yo son cosas que se me han ocurrido. No he fabricado una idea para estar en la corriente del momento, sino he escrito lo que se me ha ocurrido en ese instante. Y he dicho muchas veces que El Señor de la Rueda la soñé entera, pero es que Espíritus de Marte no la soñé, pero casi. Un día se me ocurrió el título Espíritus de Marte y de pronto empezaron a surgir cosas detrás, personajes, acontecimientos, hechos. Todo lo que he escrito yo han sido incluso ideas que están en contra o que se separan completamente de la corriente actual, porque en ciertos momentos están más de moda las obras de vampiros, luego lo están las space opera, luego lo están las de descubrimiento de planetas. Yo no, es que he escrito lo que me ha dado la gana en cada momento. También una de las características que tiene sus novelas, siempre despliegan un mundo lleno de detalles, muy rico y muy coherente. Pero, a diferencia de otros autores, no necesita 2 capítulos enteros para describir cosas que luego son insustanciales. Que tiene la capacidad de crear, darle al lector la mínima información que necesita para ir tejiendo a partir de ahí. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigue esa precisión? Bueno, yo puedo decir cómo lo consigo, sí. Te puedo contestar a eso. Pues hay 2 maneras. La primera es cómo describo. Yo nunca me centro en una descripción estática. Es decir, coger y describir cómo era un planeta y dedicarle a ello 7 páginas. Eso yo lo empecé a hacer al principio y resulta pesado, cargante e innecesario. Y entonces acabé utilizando lo que yo le llamo la descripción en movimiento. Es decir, que yo describo a medida que suceden cosas. Y si describo un planeta, pues describo un trozo cuando desembarcan en él, luego los personajes ven cosas y las relatan o se dan cuenta de ellas. Es muy raro que yo describa como autor aparte, sino que son los propios personajes los que ven y los que cuentan. Y luego, a medida que se accionan, van viendo cosas nuevas. Y la segunda parte, o la segunda fragmento de eso que tú me has preguntado, es que yo cuando empiezo a escribir una novela, la tengo entera en la cabeza. En cierta ocasión, una persona que no entendía nada de literatura me preguntó que si yo cuando empezaba a escribir sabía todo lo que iba a pasar o lo iba inventando a medida que escribía. Y le dije, mira, cuando yo empiezo a escribir ya sé todo lo que sucede hasta la palabra fin. Puede ser que cambie algún pequeño episodio, alguna cosa. Por tanto, si sé todo lo que sucede, soy como el creador, que lo ve todo, intemporalmente, desde el principio hasta el final, y sé en qué momento sacar una cosa, describir una cosa o describir otra. Y en cambio, esas descripciones pesadas a que tú, Julio, te has referido, son propias del que dice, bueno, entramos en estilo siglo XIX, en la sala del notario, del cirujano, y lo primero que describe pesadamente los muebles, donde estaba situado un cuadro, la ventana, lo que se veía. No, yo no lo hago así, lo doy dando retazos, pero al final el lector se ha enterado de todo. ¿Cómo valora los cambios que han ido sucediendo en el panorama editorial? El panorama editorial ahora lo veo que es, yo para mí casi es más difícil que cuando empecé.
que era relativamente más sencillo, había muy pocos autores españoles. Y como decía un crítico, a mí me destacaba o me separaba un poco de ellos lo que decía ese crítico es que los españoles, los escritores españoles que eran serios eran muy poco divertidos, y los que eran divertidos eran muy poco serios en aquellos tiempos. Pero en cambio en su obra hay siempre un humor que está de fondo, en la mayoría de ellas, que siempre te agradece. Bueno, sí, más bien un poco ácido, pero es que es la forma como veo yo la vida. La vida no es para tomársela en serio. Hablando ya de novelas que esté leyendo, ¿la última que ha leído, que le haya gustado también? ¿Cuál es? Esta. ¿Esa me suena? Ya. Esta creo que estoy leyendo ahora y me está gustando mucho. Hay además en esta novela que ha publicado Pulp Fiction una cosa que es muy curiosa, y es que es una antología bastante homogénea. Los relatos, lo mismo que la revista esta Anima Barda, que también la he leído completa, los relatos, además de tener una categoría muy superior al nivel medio actual en ciencia ficción, y sobre todo porque son originales, porque se despegan de los cuentos que se escriben normalmente, tienen una categoría, como digo, bastante homogénea, lo cual es raro en una antología, que siempre hay altibajos. Y en la revista Anima Barda también sucede lo mismo. Aparte de ser unos relatos con una orientación personalísima, todos ellos tienen, como digo, una categoría bastante similar. Me alegro de que le haya gustado por la parte que nos toca. Vamos a seguir trabajando en ello. Sí. A ver, una pregunta fácil, así a vuela pluma. ¿Star Trek o Star Wars? Bueno, los dos. Los dos, porque cada uno tiene su cosa. Star Trek tiene el regusto aquello de lo clásico, de lo que dejó sentada una madre, un sedimento para lo que vendría detrás. Es el viaje de exploración del espacio. Por otra parte, Star Trek es el triunfo del individuo, porque la nave que es la protagonista, la nave de Star Trek, es una nave individual, una nave que descubre mundos, que resuelve problemas. En cambio, en la Guerra de las Galaxias o Star Wars, eso es otra cosa, eso ya es un conflicto de civilizaciones, de lucha entre ellos. Es más grandioso, si se quiere, más importante y más moderno. Pero yo no diría que prefiero una sobre otra, ni muchísimo menos. Y una más para los que estamos ahora en la revista, pero también para otras personas que también se encuentran en nuestra misma situación. Y es que estamos empezando ahora a escribir, estamos empezando a publicar nuestros pequeños relatos en revistas. ¿Qué consejo les darías a personas que quieren seguir evolucionando como escritor? Que sean ellos mismos, que no se dejen llevar por las corrientes del momento, que escriban lo que se les ocurra y como les dé la gana. Y sobre todo a muchos, una cuestión que parece ajena a la literatura porque no lo es, que aprendan gramática. Esa es buena, tenemos que apuntarlo, La base. La gramática. Estoy harto de ver relatos en que el punto y coma es inexistente. El punto y coma es un instrumento utilísimo para escribir, y sin embargo yo pero sí. En vez de, aquí me ponen una coma cuando debería ser un punto y coma, y aquí me ponen un punto y aparte cuando me vendría mejor un punto y coma. O sea, hay que aprender. Si no se tiene la herramienta adecuada, que es una redacción fluida y una puntuación fluida, no se puede escribir bien. Las ideas pueden ser muy buenas, pero... Yo ahora, para terminar la entrevista, me gustaría enseñarle esto. A ver. ¿Qué recuerdo le trae a la memoria? El Mundo Oco, sí. La primera cosa que publiqué, que se ha reeditado ya varias veces, con los dibujos de Carlos Jiménez. Son espectaculares. Sí. Y en fin, ¿qué voy a decir? Es mi primera obra. Ahora faltaría más. O sea que... Vamos a ver. Toma. Y ¿Más preguntas? Ha sido un placer de poder venir aquí, que nos haya atendido en su casa, de conocerlo en persona. Esperamos que vaya a seguir publicando más cosas, novelas, relatos. Espero. ¿Tiene algo en mente ya?
No tengo nada en mente, tengo una novela terminada ya. Esa novela, que de momento tiene un título provisional, es El Dios que nació en Madrid. Pues la tengo que coger y corregirla, revisarla y buscar editor, ya veremos. En ciernes está la reedición, como decía, del Señor de la Rueda, la cual va acompañada de un juego de rol, basado en lo mismo. Bueno, pues la editorial que la publicó, que se llama la editorial Epicismo, vamos a ver, pasa, hija. Es que tenía eso que estábamos hablando antes de la Espíritus de Marte. ¿Qué traes ahí? Todas tus novelas. Deben de ser unas 11 por ahí, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Todo eso es mío? Sí, papá. El Señor de la Rueda, El Hombre Estrella, La Piel del Infinito, Estantes Estelares, Salud Mortal, Demonios en el Cielo, bueno, otra reedición, Mano de Galaxia, El País del Pasado, Viaje a un planeta Bubey, El Mundo Okun, Espíritus de Marte y Los Herederos de Julio Verne. Venga, vamos. Aquí las tienes todas. Pues Espíritus de Marte, vamos a solventar esa duda. ...10 de septiembre al 14 de noviembre del 2011, efectivamente. Septiembre, octubre, noviembre. Fueron 3 meses. 3 meses y... mirad. Son 500 y pico páginas. Pero es que además yo lo he leído y esto, el trabajo que lleva detrás, tanto de documentación como, bueno, esto es unas banderitas que supuestamente pues son de los países, de las asociaciones que hay allí, de todo, pero es que está todo medido al detalle. Los canales de Marte, como ha dicho antes Gabriel, todas las condiciones atmosféricas, tal y como sería si realmente hubiera vida en Marte. Yo creo que esto es un gran homenaje al Barsum de Edgar Barrow. Efectivamente es un homenaje a Edgar Rice Burroughs. Pero yo creo que con mucho más rigor. Porque... Parece que no, pero en todas mis novelas hay una documentación de fondo muy importante, ¿eh? Mira que me has sorprendido. Bueno, yo en su día, la primera que leí fue El Señor de la Rueda. Esa me encantó porque no se parecía a nada que había leído antes. Sí. Pero esta que tengo aquí, yo de verdad no me esperaba que unas cosas que ahora nos parecen tan modernas y tan vanguardistas ya se estuvieran tratando con esta seriedad y con esta... Es que son muy entretenidas también. Una de las cosas que hace el escritor de ciencia ficción es anticiparse a su época, ¿no? En lo posible. Eso, al fin y al cabo, Julio Verne también lo hizo, que es uno de mis autores predilectos, desde luego. Yo creo que hay que ser ambicioso siempre, desde luego, eso no cabe duda, hay que procurar ir siempre más allá del horizonte. Eso es la ciencia ficción también. Y también la ciencia ficción es, como he dicho, en unas tarjetas de visita que tenía yo antes y que no sé dónde andan, ponía Gabriel Bermúdez Castillo, escritor, y debajo ponía: la ciencia ficción es la vacuna del futuro.